Y esta noche vamos a hablar sobre un tema que es doctrinal, también es fundamental, y se llama la seguridad de la salvación eterna del alma. La seguridad de la salvación eterna del alma. La seguridad de la salvación eterna del alma. 3 veces, 4 veces, la seguridad de la salvación eterna del alma. ¿Cuántos son salvos? Digan gloria a Dios los que son salvos. La salvación eterna del alma es un tema, hermano, fundamental en la fe cristiana, ¿verdad? Porque de esto depende el que nosotros comprendamos bien todo lo que es la doctrina de la salvación, nuestra fe, nuestra firmeza, nuestra gratitud, nuestro amor por Dios, nuestro tiempo para el Señor. El congregarse depende de que tú sepas que eres salvo. El orar, el ayunar depende de que tú sepas y entiendas que eres un salvo. O sea que la salvación del alma es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Entonces, vamos a poner la base bíblica para la temática de esta noche en Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dice un amén, y los hermanos en línea también, que están sentados en el sofá y con su cafecito. No, probablemente ustedes vayan todavía en el carro, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 1, dice la palabra de la manera siguiente. Ahora pues, todos juntos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, puede tomar su asiento hasta ahí. Romanos 8:1 es un versículo que cuando yo lo leí por primera vez, cuando era nuevito en las cosas de Dios, que tenía como un mes de haber aceptado a Cristo, me generó un montón de preguntas, porque una de las cosas que tiene uno nuevo en la fe es que no está tan seguro que uno es salvo, ¿verdad? Y a medida que el pastor iba enseñando, doctrinando, discipulando, uno como que va absorbiendo todo el concepto del tema de la salvación, porque uno no entiende muchas veces el tema de la salvación a profundidad. Pero cuando yo leí este versículo que dice, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La clave de este versículo es la frase, los que están en Cristo. Esa es la frase clave de este versículo, para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Estar en Cristo significa un montón de cosas. Estar en Cristo significa un montón de cosas, pero ahora no quiero entrar mucho en ese detalle, sino los que están en Cristo. Entonces, la base de la salvación eterna es que yo tengo que estar en Cristo. Y para estar en Cristo, paso 1, tengo que recibirlo. Número 2, paso 2, tengo que obedecerle. Amén. Número 3, tengo que seguir sus enseñanzas. Si yo estoy en Cristo, tienen que estar funcionando estas 3 cosas que acabo de mencionar. ¿Cuántos entienden? Entonces, no solamente se trata de decir yo soy cristiano, sino está en Cristo, lo ha recibido, está dispuesto a someterse a su palabra y a su voluntad, está dispuesto a servirle y a vivir bajo el señorío de Él, entonces está en Cristo. Si no, puede estar en una religión, en una iglesia, en una lo que sea, menos en Cristo. En Cristo Jesús hay salvación, dice el Señor. Amén. No hay condenación, no hay. ¿Y por qué no hay? No hay porque no hay nadie que te pueda condenar cuando tú tienes la salvación que Cristo ya te ofreció. O sea, en otras palabras, el diablo quisiera condenarte, la gente quisiera condenarte, el mundo quisiera condenarte, pero nadie te puede condenar, porque el que pagó por ti en la cruz ya pagó el precio. Y eso significa que ya tienes la garantía, la base del sacrificio de Cristo. Es la garantía de nuestra salvación. ¿Cuántos entienden hasta aquí? Pero establece una condición que abajo me preocupa un poco. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es una evidencia segura de que aquellos que están en Cristo
que viven en Cristo, que obedecen a Cristo, se someten a Cristo, que viven bajo su palabra, su voluntad, su gobierno, su dirección, son personas que tratan de vivir una vida en el Espíritu. Y vivir una vida en el Espíritu es lo contrario de vivir una vida en la carne. Y cuando se vive en la carne, hay peligro, inseguridad, dudas acerca de nuestra salvación. Porque vivir en la carne significa vivir en pecado. Vivir en la carne significa practicar cosas ocultas, cosas feas, cosas que a Dios le desagradan. Vivir en la carne es dar rienda suelta a nuestros deseos. Vivir en la carne es vivir bajo el dominio del régimen del pecado. Entonces, cuando un cristiano todavía vive en la carne, debe salir de ahí. Y si usted ya tiene a Cristo bien sentado en el trono de su corazón, usted ya es un cristiano que el Espíritu de Dios lo va guiando, lo va ministrando, lo va bendiciendo, y usted trata de caminar bajo la ley del Espíritu y no bajo el dominio de la carne. ¿Cuánto estamos entendiendo esta palabra? Entonces, esta cláusula de excepción hay que ponerle cuidado para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la clave. Entonces vamos esta noche a definir conceptos. La salvación del alma es una transformación espiritual y milagrosa. ¿Qué es la salvación del alma? Es una transformación espiritual y milagrosa. Repitan conmigo. La salvación es una transformación espiritual y milagrosa. Ahora, al final de este tema, usted va a salir de aquí comprometido y agradecido porque Cristo lo ha salvado. Y con mucha más fe y con mucha más seguridad, porque esa es la intención, de que usted salga de aquí con mucha más seguridad de que usted tiene a Cristo y es salvo ya por la gracia del Señor. Es una transformación. Entonces, esto solo Dios lo puede hacer. Esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y esto es un milagro de parte del Señor. No todos los que quieren ser salvos lo son. Mucha gente quisiera ser salva, pero no lo es. Y muchos quisieran entrar en una iglesia, pero no entienden por qué no pueden entrar en una iglesia. No solo entrar en una iglesia, sino vivir para Cristo. Entonces, esta transformación milagrosa es efectuada ¿dónde? En el alma. En el alma. Y cuando esta transformación interna viene al alma, entonces yo tengo mejores, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nueva manera de ser, nueva manera de pensar. Algo me pasó adentro del alma. Aleluya. Algo me pasó adentro. Y lo que me pasó adentro es que Cristo se me metió. Y como Cristo se me metió, me comienza a compartir la nueva naturaleza que viene de Él. Y es entonces cuando uno experimenta los cambios progresivos que produce la salvación del alma. Cambios, oiga la palabra, progresivos. Este tema es bien interesante. ¿Cuántos creen que es interesante? La palabra salvación significa libramiento. Alguien que ha sido librado y escapado del dominio del pecado y de la muerte eterna. Y esta es solo realizada por nuestro Señor Jesucristo. La palabra entonces salvación es cuando te ha librado Dios del dominio del pecado. Esta es la clave. Cristo te ha librado del dominio del pecado. ¿Y cómo opera esto, pastor? Explíqueme. Esto opera así. No es que ya no fallemos y no es que ya no pequemos, sino que no somos practicantes. El pecado nos enseñorea y no nos domina. Y cuando has caído en una falta, hay una naturaleza espiritual que te dice que tienes que levantarte, que tienes que limpiarte, que tienes que confesarlo, que tienes que apartarte de eso. Eso significa que ya Cristo vive en ti. Porque si alguien dice, mire, yo me congrego y yo peco todo lo que puedo pecar y me siento feliz de pecar, entonces todavía no es salvo. Puede ser miembro congregado de una iglesia, pero salvo no, todavía no. Porque la salvación es un milagro interno en el alma, en el corazón, donde la persona siente que ha podido escapar del dominio del pecado y de la muerte. Ha podido escapar.
del dominio del pecado. No quiere decir que no se enoja, no quiere decir que no piensa mal, no quiere decir que no ve alguna vez de una manera equivocada. No, lo que quiere decir es que cuando hay conciencia del pecado, yo me aparto de eso porque no quiero vivir bajo el dominio del pecado. O sea, en otras palabras, un cristiano llamado por Dios, salvo, ya perdonado por Jesús, es un cristiano que busca hacia la santidad, busca hacia la profundidad, quiere meterse más con Dios, anhela más crecer espiritualmente, tiene un ánimo de parte de Dios adentro del alma. Ese ánimo del alma es que el Espíritu Santo implantó en ti una nueva naturaleza espiritual. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, la salvación del alma en un cristiano tiene varios elementos y conceptos. Solo los voy a mencionar. Es básico que una persona cristiana que salva tenga fe salvífica. O sea, la fe de que Cristo la ha salvado. Fe salvífica. La otra, una persona alcanzada por Cristo ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Ha experimentado el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación progresiva y la regeneración espiritual del nuevo hombre. Gloria a Jesús. Oye, todos conceptos. Esos conceptos todos son para predicar 45 minutos cada uno. Pero no puedo ahora ahondar en cada concepto, pero sí quiero que lo sepa, que la columna vertebral de la salvación es que usted haya experimentado una fe salvífica, que usted haya experimentado el arrepentimiento genuino en el Señor Jesús, el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, y la justificación y la regeneración y la santificación progresiva. Amén. Entonces, cada una de estas palabras es súper amplia, pero vamos a estudiar conceptos sencillos esta noche primero. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso quiere decir que soy salvo. Vamos a poner la base para saber si soy salvo. Entonces, si yo soy salvo, ¿cuál es la base de mi creencia para saber que yo soy salvo? Efesios 2:8. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de, Esa es una agüita, Esteban. de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia soy salvo. Ah, porque por gracia. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué soy salvo? Dígalo conmigo, ¿por qué soy salvo? Gracias. Por gracia, no por desgracia, por gracia. Por gracia soy salvo. Y esa palabra cambia todo. Porque entonces no soy salvo por obras. No soy salvo por lo que hago. Ah, pero ya vamos a entrar en este detalle. No soy salvo por lo que hago, pero lo que hago sí evidencia de que soy salvo. No sé si entendieron este. No soy salvo por lo que hago, pero cuando yo soy salvo, tengo frutos de arrepentimiento. Tengo obras, tengo cosas buenas, tengo muchos dones, talentos y cosas que están puestas de parte del Señor en mi vida. Ah, entonces, por gracia soy salvo, dice, y esto no de los hombres, porque no hay nada que usted le pueda añadir al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, porque dice Hebreos, que lo predicamos un domingo, que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados para siempre. Y dice la Biblia que este sumo sacerdote entró con la ofrenda, y era él la ofrenda, no en el santuario terrenal de Moisés, sino en el santuario terrenal del cielo, y a este sumo sacerdote Dios le nombró como intercesor de los creyentes, para que nosotros tengamos un mediador y un salvador. Entonces, esto quiere decir que por gracia soy salvo. Esto no es de los hombres, sino que es misericordia de Dios. Así que yo no sé cuántos pueden decir esta noche, gracias Señor porque soy salvo. Pueden decir conmigo esta noche, gracias Señor porque soy salvo. Quiero explicarle un concepto. Hay un versículo, la palabra no lo tengo aquí ahorita, pero ahorita me está viniendo a la mente. Este versículo habla sobre la predestinación en Cristo.
Creo que está en Efesios. Dice, a los que antes predestinó, a estos santificó, y a los que santificó, bueno, si quieren lo buscamos, yo creo que lo podemos hallar. Este versículo no traía en mente, pero es importante ponerlo esta noche. Si alguien lo encuentra, me dice. Dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, santificó, y a los que santificó. Y si no, le puede preguntar a Google y que nos ayude. No lo vamos a hallar quizás, hermano. Solo ponga, ayúdeme ahí a encontrarlo, hermanos. Póngale ahí ayúdeme a encontrarlo. En Google, hermano, ayúdeme a encontrarlo. Ustedes son buenos tecnológicos. A los que antes predestinó, a estos santificó. Este versículo es importante. No lo traía en mente, pero ahorita está viniendo a mí y quiero ponerlo como base de la salvación del alma. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Gracias, hermana. Andábamos perdiditos aquí. Pero vamos a ver, Romanos 8:29. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire qué lindo como el Señor nos ha escogido. Dice aquí el 33, vea, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Amén. Pero quiero que vea los pasos. Los pasos, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y quiero que usted comprenda esto. Si usted está sentado en el día de hoy, ¿qué fecha ahora? 13 de diciembre del año 2024. A la edad de 30, 40, 35, 25, 50 años, no sé cuántos tienen. Si usted está sentado en esta silla oyendo la palabra de Dios, después de haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal, usted es una persona que fue predestinada en Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios santo. La predestinación no existe si no está Cristo en medio. Porque la gente dice, no, pero hay unos predestinados para condenarse y otros predestinados para salvarse. No, ese es el concepto. Todos han sido predestinados para que escuchen el mensaje. Cristo murió por todos en la cruz. El que lo recibe se salva, el que lo rechaza se condena. Ahora, ¿por qué usted lo recibió? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿por qué cree que usted pudo recibirle? ¿Y cuál es la diferencia entre los condenados y perdidos y usted que ya ha sido redimido y salvado? La diferencia está en que cuando usted ni siquiera existía, Dios de antemano había trazado un plan para usted. Usted no lo sabía, pero Él sí lo sabía. Por eso cuando entró en el vientre de la madre, ese embrión, vieron mis ojos, dice David, en el vientre vieron tus ojos, dice, mi embrión vieron tus ojos, dice el texto. Lo que significa es que le dice al profeta Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, te elegí y te di por profeta a las naciones.
Lo que esto significa es que cuando usted nace, usted comienza a crecer y usted comienza a desarrollarse en la vida y unos se pierden en el camino y otros no se pierden tanto, pero los que se pierden en el camino, allá viene un día que por la misericordia del Señor se encuentra con Jesús. Ese es un acto programado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que usted conozca a Jesús. Por eso debemos tener gratitud y alabanza a nuestro Dios porque nos predestinó. Y dice, a esto también llamó. ¿A los qué? A los 15, a los 18, a los 20, a los 30, a los 35, a los 40, a los 55. Pero Dios lo preservó, le dio la vida, lo guardó, lo protegió, conectó con personas necesarias para que oyera el mensaje del Evangelio. Y oyó el mensaje del Evangelio y no lo rechazó porque había en usted un llamado divino de parte del Señor. Yo no sé cuántos de que eran niños sentían esto, pero yo sí lo sentí. Yo tenía 12 años y cuando tenía 12 años yo quería aceptar a Cristo y mi mamá no me dejó. Fuimos a una campaña de I. Ávila al Estadio Caquiteño y le dije, mamá, quiero pasar allá adelante porque quiero aceptar a Cristo. Y mi mamá me dijo, te vas a perder, hijo, porque eso está lejísimo hasta allá, me dijo. Entonces no me dejó aceptar a Cristo. Y yo después de los 12 me perdí. 13, 14, 15, 16, 17, me perdí, me extravié, andaba con malas amistades, me perdí, me hice un poco rebelde y todas las cosas, pero a los 17 años volví a llegar otra vez y llegué conectado a la salvación nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque a los que Él predestinó, a estos también llamó, así que pasaron 17 años que yo tenía que conocerlo y ese era el tiempo perfecto que Dios tenía para mí, porque los que han de ser salvos, nada va a detener ese proceso de salvación. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y a estos que también predestinó, llamó, y de un solo cuando los llamó, dice que los justificó, los declaró inocentes. Justificar es declarar inocente. Justificó y los justificó y también los glorificó. Entonces, en otras palabras, la salvación del alma estaba planificada de antemano, desde que antes que existiera la humanidad y que antes que existiera la caída humana. Estaba planificado el plan redentor de Dios porque Dios ya sabía, porque Dios en su presciencia, no presencia, presciencia es el atributo de Dios que conoce todo, que todos los tiempos están en su mano, pasado, presente y futuro. En su presciencia sabía que nosotros nos íbamos a perder y que íbamos a necesitar a un redentor. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Digamos amén. Entonces, el primer gran milagro de la salvación ahora es que la carne ya no domina tu cuerpo, sino que ahora sientes una pasión por alimentar tu espíritu. Y esa es la razón por la cual oramos, nos ayunamos, nos congregamos, oímos la palabra y queremos estar cerca de la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido ese sentimiento de quererse acercar más a Dios cada día? Pues esa es una evidencia muy profunda de que adentro de tu espíritu ya fue implantada una naturaleza distinta a la que tiene el mundo. Wow. Entonces, fuimos libres de la ley del pecado. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No pensamos conforme a los que piensan en las cosas de la carne, sino pensamos conforme a las cosas del espíritu. Vuestro cuerpo ya está muerto y crucificado en la carne, y esto nos permite tener la capacidad de obedecer a Dios. Bendito Dios santo. No significa que tú no tienes la batalla con tus pecados, no. Significa que ahora tienes la capacidad de obedecer a Dios. Porque adentro de ti está la naturaleza de Cristo implantada en tu corazón, y nos ha hecho el Señor participantes de la naturaleza divina en Cristo. Bendito Dios. ¿Y cómo es esto? Mire qué milagro. Quiero que vaya conmigo en 1 de Pedro 1:2 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. 1 de Pedro 1:2 en adelante. Cuando lo tenga, me dice un amén. Primera de Pedro 1:2 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra: elegidos
según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, oiga, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿según su qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. ¿Por qué somos guardados? Dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿la qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Este versículo me hace decir gloria a Dios a mí, porque este versículo tiene una maravilla de riqueza. Este versículo dice que fuimos elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia, que es el atributo de Dios que hace que en su conocimiento conozca todo, y en su presciencia te eligió. Bendito sea Dios. Y dice que te santificó para obedecer. Ay, qué lindo. ¿Sabe por qué puede obedecer usted? Porque ha sido elegido según la presciencia de Dios para obedecer, dice. ¿Por qué es que usted puede ser cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué es que usted puede ser cristiano? ¿Por qué es que usted puede entender las cosas de Dios? ¿Por qué usted puede ser un cristiano que es diferente a los demás en este mundo, como un bicho raro en este mundo? Porque ese bicho raro ya no es de la tierra. Este ser humano ya no vive solo en la tierra, sino que ya tiene adentro de su interior el ADN del cielo y de la naturaleza divina. Somos participantes con Cristo de la naturaleza divina. ¿Lo comprenden? Participantes de la naturaleza divina en Cristo, y esto produce en nosotros un deseo de obedecer. Amén. El poder en Jesús. Dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, y dice aquí que según su grande misericordia, no hizo nada usted. Ni por bonito, ni por guapo, ni por pistudo, ni por nada. Lo eligió el Señor. Amén. No lo eligió el Señor ni siquiera porque sus padres son cristianos. Hay un predicador de Corea del Sur que sus padres fueron ateos los dos, y él es un gran evangelista ahora. Ni siquiera nadie le predicó el evangelio, pero Dios se le apareció en persona, y ahora es un evangelista, hijo de padres ateos. Entonces aquí no interviene ni el elemento ni siquiera de la herencia, sino que lo que interviene es la asignación y la revelación y el plan que ya está programado para usted, para que usted le conozca, y por eso es que está aquí en este día adorando al Señor. Dice, para una esperanza viva. Ahora, vea esta palabra, nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiero que repitan conmigo esta palabra, renacer. ¿Sabe qué significa renacer? Volver a nacer. ¿Ah? Re es una palabra compuesta, renacer. O sea, en otras palabras, haber nacido y haber vuelto a nacer. ¿Y cómo se da ese milagro? Nicodemo lo explica bien. Jesús se lo explica bien a Nicodemo cuando le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Dice, no te estoy hablando del nacimiento físico, te estoy hablando del nacimiento del Espíritu, del nacimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Que todo cristiano que es salvo y tiene esa seguridad que es salvo es porque ha experimentado el nuevo nacimiento. Dios nos ha dado el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, dice la Biblia, que es un nacimiento que no es producido por el hombre, sino que es producido por Dios. Gloria a Dios santo. Qué lindo. Ahora bien,
cuando usted nace de nuevo, o cuando usted renace, como también dice la palabra, o cuando usted, que no es engendrado de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino del Espíritu, dice la palabra, entonces usted comienza a operar bajo otros principios, bajo otra manera de ser, bajo otra manera de pensar, bajo otra manera de actuar, porque usted ya nació de nuevo. Entonces, el primer nacimiento físico y biológico es un nacimiento natural, pero en ese nacimiento natural traemos el virus del pecado. Y cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo todas esas mañas del pecado. ¿Cuánto entiende? Y en la medida que vamos avanzando, se nos va volviendo malos. Pero cuando Dios nos alcanza con su nuevo nacimiento, entonces aparece otra vez el bebecito. Y ese bebecito ha nacido de nuevo. El día miércoles oramos por el hermano Juan Díaz en su casa. Él se entregó a Cristo ese día. Y dijo que el domingo quería venir a hacerlo público. Él ya está contento, está feliz. Pero ese día Dios lo quebrantó. Él lloró su presencia. Pero lo que quiero decirle es que ahorita él es un bebé. Tiene poquitos días de haber nacido, el miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol, vamos a ver esta cita bíblica para entender cómo funciona. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17. Cuando lo tenga, me dice un amén. No se vaya a dormir, no se vaya a dormir. Ya voy a terminar, solo las 10 lo saco. ¿Lo tiene? Leemos en voz alta para saber que no están dormidos. Vaya. Vamos. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen eso? De manera que si alguno está en Cristo, otra vez la palabra, en Cristo. En Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Sí? Nueva criatura es nueva creación. Algo nuevo que ha comenzado. Entonces, cuando usted aceptó a Jesús, tuvo que haber nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, nazca hoy. Porque cuando usted vino a Cristo, tuvo que haber nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, aparece el bebé. Mire, hay gente que acepta a Cristo de 70 años. Pero cuando acepta a Cristo y nace verdaderamente de nuevo, entonces adentro de su alma está comenzando un nuevo bebé. Y que quiere saber más de Dios, tiene una sed por Dios, ha entrado en un mundo desconocido, necesita alimento especial. Ese es el nuevo bebé. Y por eso es que necesita congregarse, porque cuando se congrega, se sienta, oye la palabra, recibe la palabra pura de Dios, la leche no adulterada, como dice Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Ese bebé necesita tiempo, ese bebé necesita alimento especial, ese bebé necesita cuidados especiales. Y por eso es que cuando el Señor hace nacer de nuevo una persona, yo tengo una evidencia: esa persona jamás se apartará del Evangelio. Los que verdaderamente son llamados y nacidos de Dios jamás se apartarán del Evangelio. Podrán caer, pero no podrán apartarse del Evangelio, porque hay una marca que ha sido sellado en el corazón de esa persona para que nunca más vuelva a ver atrás. Eso es un milagro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, entonces aquí opera el milagro que le estoy hablando. La persona nueva criatura comienza a sentir cosas nuevas. Si tenía odio, comienza a decir deseo de amar. Si tenía falta de perdón, comienza a sentir deseo de perdonar. Si sentía antes deseos de pecar demasiado, comienza a sentir que esa es una suciedad y comienza a aborrecer lo que antes hacía.
y se siente avergonzado de lo que antes hacía. ¿Me voy a entender? Y se siente mal por lo que hacía y dice: Dios santo, Padre, qué sucio era yo, qué pervertido era yo, pero gracias, Jesús, porque ahora soy diferente. Gloria a Dios. ¿Cómo opera eso? Eso opera porque el nuevo bebé está metido en el cuerpo del viejo. El nuevo bebé está metido en el hombre de 60 años, pero que ahora ya no siente hacer lo mismo, ya no piensa lo mismo, ya no tiene las mismas motivaciones. Ahora le agrada oír la palabra, ahora le agrada orar, le agrada ayunar, le agrada congregarse, le agrada recibir el mensaje, le agrada hacer preguntas de Dios, le agrada crecer espiritualmente, tiene anhelos por la santidad, quiere conocer más a Dios. Ese es el nuevo bebé que ha nacido en Cristo, que es participante de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Si usted comprende esto, se va a poner el fundamento y va a saber si usted es de los salvos. Porque si todo esto que estoy diciendo yo a usted no le está pasando en su interior, entonces preocúpese. Porque los que somos salvos no podemos vivir en el pecado. No nos sentimos bien. Nuestra naturaleza fue cambiada y transformada. Y es por eso que está la ilustración famosa aquella del cerdito que se lo llevaron al palacio y lo bañaron bien y lo perfumaron, ¿verdad? Pero no le habían cambiado el corazón. Entonces el cerdito se sentía sucio, apestoso, con la mejor loción que andaba y con los mejores cuidados en el palacio. Y el cerdito se sentía cochino y decía: ¡guau! ¡Qué yede está Morton! Decía. ¡Qué yede está Tommy Hilfiger que me han echado! O sea, el cerdito y lo más le daban chancecito al cerdito. Salía corriendo para el lodazal. Y cuando ya llegaba el lodazal y se daba vuelta, decía: ¡qué limpio me siento! Esta es vida, decía el cerdito. Esta es vida para mí, decía el cerdito. El cerdito se sentía limpio estando sucio. Y se sentía sucio estando limpio. ¿Por qué? Porque al cerdito lo que necesitaban era sacarle el corazón y ponerle otro corazón. Y la naturaleza nuestra fue cambiada. Aleluya. Este es el milagro más grande. Usted dice: ay, pero yo no veo ningún paralítico levantarse. Mire, el que un pecador sea perdonado y una persona nazca de nuevo y sea una nueva creación en Cristo Jesús, es el milagro más grande que puede haber sobre la tierra. Nadie puede hacer ese milagro. Así que ahora entonces el cerdito no puede, porque no es su naturaleza estar en el palacio ni estar bien vestido. Entonces, cuando usted ha sido un cristiano llamado, es como el pez, que si lo sacan de su atmósfera, de su hábitat, de su agua, el pez se muere y empieza a boquear. El pez comienza a boquear porque necesita que le metan al agua. Y cuando usted es un cristiano que ha sido lavado, perdonado y nacido de nuevo, es un cristiano que no puede vivir en el pecado porque se ahoga. Se angustia, se ahoga, porque su naturaleza ha sido cambiada. Alabado sea el Señor. Dice San Juan 1:13, no lo busque, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué tremendo! Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, los que han nacido de nuevo, ¿cuántos son los que han nacido de nuevo aquí? Aleluya, hasta levantaron la mano porque ya lo creyeron. Romanos 6:1, esto aplica para usted. Mire, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto significa que te sacaron el corazón y te pusieron uno nuevo. Estoy parafraseando lo del cerdito. Ahora dice aquí que hemos muerto al pecado. Y usted dice: pastor, pero aplicando esto a mi realidad, yo no me siento muerto al pecado, sino que vivo.
Siento que me domina y que la atracción, sí, eso es la naturaleza humana, pero adentro de usted hay una naturaleza divina que pelea contra ese pecado. No sé si me está entendiendo. Y cuando ha caído dice, Dios mío, yo no puedo estar aquí, no puedo estar aquí, límpiame, Padre, mañana me voy a hacer un ayuno, yo quiero que tú me restaures, que tú me limpies, porque Él se quiere sentir bien con Dios. Y eso significa que ha muerto al pecado, no significa que no sienta ninguna tentación. Significa que no puede vivir en el pecado y no puede estar en el pecado y hacer el pecado y sentirse campeón porque está pecando, sino que se siente el más miserable de los hombres porque está pecando. Bendito sea Dios por esta palabra, porque esta palabra necesitaba ser explicada con la ayuda del Espíritu Santo así, para que usted comprenda bien si es de los salvos. Verso 2, en ninguna manera porque lo hemos muerto al pecado. Verso 6, quiero que vea el capítulo Romanos, versos 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Verso 11, mire lo que dice el 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es crucificado, muerto. El hombre crucificado entonces no puede pecar. En el sentido que cuando falla no puede quedarse ahí. No quiere decir que no va a fallar. En el sentido de que la naturaleza de Cristo, inmediatamente este cristiano peca, le impulsa a salir de ese pecado. ¿Entendió ese punto? Y esa fuerza que lo hace sentir que debe salir de ahí, que ese no es su lugar, se llama nuevo nacimiento. Si esto ha pasado en usted, alabe a Dios, dele gracias porque es de los salvos. Si es de los que vienen a la iglesia por 20 años y dicen, entre más me congrego, más malo soy. Entre más años pasan en el cristianismo, más perverso me he vuelto. Entonces póngale cuidado al tema de la santificación, la redención y la transformación y el nuevo nacimiento, porque algo no está bien ahí. Porque aquellos que hemos sido alcanzados, lavados con la sangre de Cristo, perdonados y haber nacido de nuevo, tenemos como este signo. No podemos vivir en el pecado, no puede reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y yo puedo fallar, pero que no reine en mi vida el pecado. ¿Cuántos ya comprendieron bien lo que estamos hablando esta noche? Esto significa que la salvación es un milagro. Ahora entonces, como esto es así, vale la pena que nosotros pensemos que Dios, ahora seamos agradecidos con lo que tenemos. Y ahora, ¿qué nos pide el Señor? Que nos mantengamos en Cristo. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos mantengamos en Él, que vivamos en Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y todo pámpano que se despega de la vid se muere. Separados de mí nada podéis hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo no tenemos vida, y sin Cristo no podemos funcionar como cristianos. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Vivir en Cristo. Y ahora comenzar el proceso que se llama santificación progresiva o regeneración. La regeneración del nuevo hombre significa que el viejo va muriendo y el nuevo va apareciendo. Regeneración. Hay poder en Jesús. Una metamorfosis. ¿Ha visto usted el capullo de la mariposa gusano? Y después lo ve la mariposa bonita y con muchos colores, agradable. Eso se llama metamorfosis. Y el Señor espera que eso ya esté en nosotros. Y en la medida que yo colaboro con el proceso, en la medida que me someto a Dios,
En la medida que me someto a su palabra, en la medida que oro y en la medida que soy sincero en mi relación con Dios, el Señor va perfeccionando el niño que está dentro, va creciendo para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es la meta final entonces de la vida cristiana? Ser como Cristo. Y llegar a ser como Cristo, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto que es Cristo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con congregarnos? Creciendo en madurez, exponiendo mi vida al conocimiento de la palabra para crecer en madurez espiritual, aprendiendo a adorar en este nuevo mundo que se llama mundo espiritual, aprendiendo a servir. ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Aprendiendo a perdonar, aprendiendo a amar, aprendiendo a vivir una nueva vida en Cristo. Ese niño que ha nacido necesita una nueva vida, una nueva atmósfera. Y por eso al nuevo creyente se le pide que se separe de todos sus amigos malvados. Y ya no puede estar en la atmósfera del mundo, sino en la atmósfera de los cristianos. ¿Por qué? Porque ese nuevo niño puede morir si se expone a esos peligros de andar con los malvados. ¿Estamos acá? Así que nosotros, Dios ha hecho el milagro grande, este milagro de la salvación eterna con Cristo. ¿Y cómo fue que ocurrió este milagro? Bueno, un día yo me levanté mi mano y lo recibí como mi Salvador y mi Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí comienza, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí viene la pregunta, ¿salvo de qué? De la condenación. El Juan 5:24 lo responde. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí es donde quiero finalizar. En otras palabras, entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora cuando dice que somos salvos? ¿Salvos de qué? Somos salvos del infierno eterno. Eso tiene que producir gratitud en nosotros. Gloria a Dios Santo. Hermanos, amados, ser salvos del infierno eterno, donde íbamos a estar por vida, por la eternidad, quemándonos en las llamas eternas del infierno, experimentando los tormentos del infierno, experimentando los gusanos del infierno que nunca muere, fuego que nunca se apaga. Esa condenación nos pertenecía directo a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando viene Cristo? Interrumpe esto y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso que cuando ganamos un alma para Cristo, a mí una vez me dijeron, no, mi papá no está para penitencias, estaba a punto de morir. Él no está para penitencias, eso de andarle induciendo que reciba a Cristo si él no quiere. Pero es necesario para ser salvo, le digo. Porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. No, dicen los hijos, no queremos que lo induzca a hacer penitencias. Ignorancia atrevida. Pero gracias a Dios por lo que se nos reveló el Señor. Y muchos de ustedes estábamos perdidos ahí en eso que le acabo de decir, que se llamaba catolicismo. Un manto de religiosidad donde hacíamos un montón de cosas, pero no conocíamos a Jesús. Andábamos detrás de los muñecos, subiendo los muñecos, llorando por los muñecos y haciendo un montón de cosas para los muñecos. Pero adentro de nosotros estábamos más secos y más muertos que a saber qué. Hasta que Cristo vino en nosotros y nos abrió los ojos del entendimiento. Yo estoy agradecido. ¿Cuánto están agradecidos? Porque el Señor nos abrió los ojos y nos dio luz. Aleluya. Y la luz resplandeció sobre nosotros y las tinieblas se fueron y la luz vino. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Nada más lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. ¿Y cómo se mantiene firme esta profesión de nuestra esperanza? Activos en la obra de Dios, congregados, sirviendo al Señor, en oración, leyendo su palabra, santificándonos cada día, apartándonos para Dios. Todo esto, este es el resultado del nuevo hombre que ya está dentro de usted y la nueva mujer que ya está dentro de usted. Espero haber sido contundente en la explicación de este tema tan importante de la salvación del alma. El tema no lo he terminado en realidad, porque cuando entramos a la doctrina de la santificación es un tema amplísimo, que hace falta mucho ahí, pero la base ya está puesta. ¿Cuántos son salvos esta noche aquí? Amén. Y están contentos de que son salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retén lo que tienes, dice la palabra, para que ninguno tome tu corona. Somos salvos. Y por gracia, no dice que seremos, dice que somos. Por la fe salvífica. Gracias, Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de explicar a esta iglesia el tema profundo de la salvación del alma, para inyectar la seguridad a esta iglesia, que los que estamos perseverando en el Señor no estamos corriendo en vano en esta batalla, que estamos caminando bajo la guianza, bajo el señorío, bajo el gobierno de Cristo, y la palabra nos enseña principios poderosos de vida para caminar en la tierra de los vivientes como una especie nueva, una especie diferente, una especie que ama a Dios, que tiene recursos distintos, que adentro de nuestro corazón ha sido implantada la naturaleza del Espíritu. Aleluya. Y nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo por la obra del Espíritu, no engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor, adentro de nosotros, Señor, ha comenzado esa perfecta obra. Y fiel es Dios, que el que comenzó la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a ser libres del pecado cada día y a tener la actitud de salir del pecado, de honrar tu nombre, de vivir para ti, Señor, bajo la cobertura de su presencia, bajo la nueva naturaleza de este nuevo hombre, esta nueva mujer creado según Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Levante su mano en gratitud y dígale: Señor, gracias porque me salvaste del infierno eterno, de las llamas ardientes del infierno eterno. Me salvaste de las llamas eternas, del castigo eterno. Me salvaste por la gracia, me salvaste por la misericordia, me salvaste por los méritos eternos del sacrificio expiatorio, vicario, poderoso, que nadie podía hacer sino solo tú. Gracias porque me has perdonado. Ahora ayúdame a no ensuciarme, a no tirarme al lodo, a no tirarme a la maldad, sino a buscar el anhelo ferviente de la santidad, el anhelo ferviente del amor a Dios, el anhelo ferviente de ser limpios delante de la presencia del Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración porque nos ha dado la vida. Aleluya. Tenemos gozo en el alma porque ahora somos participantes de la nueva vida en Cristo que ha sido dada por el Espíritu de Dios a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palmas al Señor esta noche. Dios nos bendiga.